Muy bien, entonces estamos hablando de la gracia de Dios. Y para poder hablar de la gracia de Dios, vamos a, en primer lugar, a definir qué es la gracia de Dios. Esta palabra gracia es una palabra griega que es la palabra charis o también charis, ¿sí? Esta palabra da la idea o nos habla de que la gracia puede definirse como el favor inmerecido o como aquello que se otorga sin mérito por parte del que lo recibe. ¿Sí? La gracia es cuando yo recibo algo a pesar de no merecer. Gracias. Tal vez muchos de ustedes fueron limitados a recibir un regalo por cómo se portaron, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero nosotros tenemos que entender que la salvación que llegó a través de la persona de Jesucristo a nuestra vida, no la merecemos. No la merecemos. No es que, ¿se acuerdan cuando vinieron ahí los fariseos y le hablaban al Señor y le decían, bueno, ¿por qué comes con pecadores, publicanos, todo? Y el Señor dijo, es que yo no vine a salvar, a buscar para los sanos, sino vine con los pecadores. ¿Sí? Ahora, el concepto de este mundo, lo que se nos enseña aquí, aún en el contexto religioso en el que nosotros tal vez crecimos o nos rodeamos, es que nosotros nos ganamos el cielo. No es que nosotros podemos obtener el perdón de nuestros pecados por un favor inmerecido. Cada una de las cosas que nosotros hacemos tiene que ver con nuestro esfuerzo. Y ahí es donde aplicamos la justicia. Es que no es justo. Por ejemplo, si te llegó tu cheque, ¿no? Tal vez con tu fondo de ahorro o con tu aguinaldo desproporcional a lo que te tendría que tocar en la ley, tú vas y dices, no es justo, que yo trabajé tantos días y yo esto y sacas toda la ley y ahí sí te vuelves abogado, reclamas y todo. Ahí sale la justicia, porque yo lo trabajé, yo lo hice, etcétera, etcétera. ¿Okay? Pero con respecto a las cosas de Dios, no podemos decir eso, porque si tuviéramos que aplicar la justicia, si fuera por nuestra justicia, dice Isaías, nuestra justicia delante de Dios, son como trabajos de justicia. No mereceríamos nada. Entonces, la gracia de Dios es fundamental en la vida cristiana. Dijimos que la gracia se define como el favor inmerecido, aquello que se otorga sin mérito por parte del que lo recibe. Cuando hablamos de la gracia, tenemos que distinguirlo de dos aspectos, o de dos cosas más, de lo que es la justicia y la misericordia. Cuando hablamos de justicia, tenemos que decir que la justicia consiste en recibir lo que se merece. Ahí decimos, esto es justo, entonces merezco justo. Por causa de nuestro pecado, por causa de que fallamos día a día, ¿merecemos lo que tenemos? No, no lo merecemos. Y ahí el Señor, si Él analiza cada día nuestra vida, nuestras actitudes, tal vez acá, ustedes pueden ver una parte de mí, pero en mi casa ven todo lo que yo soy. Y por lo que yo soy, tal vez, no estoy hablando de que yo quiero ser muy hipócrita, ¿verdad? No, lo que estoy reconociendo es que fallo y hay cosas que me faltan. Por ser justos, tal vez yo no merezco todo lo que recibí de parte de Dios. Pero cuando hablamos de justicia, entonces decimos que la justicia consiste en recibir lo que cada uno de nosotros merece. Pero cuando hablamos de la misericordia, tenemos que reconocer que significa en no recibir lo que se merece. Entonces, la justicia, la misericordia y la gracia están muy relacionadas. No son lo mismo, ¿verdad? Pero está mucho más relacionado lo que es la misericordia y la gracia. La misericordia, dijimos, es que Dios no me da a mí lo que yo merezco. Ahora, por causa de nuestros pecados, merecíamos estar separados. ¿Sí? Pero Él tuvo misericordia, detuvo su juicio. ¿Sí? Es que Dios está con su juicio listo para que caiga sobre nosotros. Dios detiene su juicio y entonces entra en acción la gracia de Dios, dándonos lo que no merecíamos.
salvación en Cristo Jesús. Así que vamos a avanzar y vamos a ver entonces en esta mañana 3 aspectos de la gracia que es importante que nosotros podamos tener en cuenta. ¿Cómo funciona la gracia? ¿Qué es lo que hace la gracia? ¿Sí? ¿De qué manera podemos aprovechar mejor la gracia hacia nuestra vida? Bueno, vamos a hablar en esta mañana de la gracia salvadora, la gracia sustentadora y la gracia satisfactoria. Vamos a ver estos 3 aspectos de la gracia. Y en primer lugar me gustaría que abramos nuestra Biblia en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Y vamos a hablar acerca de la gracia salvadora. La gracia salvadora. Necesitamos gracia con respecto a la salvación. Dijimos entonces que la gracia es un regalo, un presente, un don inmerecido hacia nuestra vida. La salvación es algo que nos ha sido otorgado, aún que nosotros no lo merecemos. Pero vamos a ver entonces en primer lugar el primer aspecto de la gracia, que es una gracia salvadora. ¿Alguien puede leer Efesios 2, versículos 8 y 9? Adelante, Nancy. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Bien dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, ¿sí? Pues no por obras, Para que nadie se gloríe. ¿sí? No es por las obras que nosotros hagamos, ¿sí? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. No es por nosotros que llegamos a la salvación, no es por nuestros intentos, no es por nuestro esfuerzo, no es por cambiar de religión. Muchos años, yo a los 5 años comencé a escuchar de la palabra de Dios. Mi mamá me empezó a llevar a una iglesia cristiana que se había abierto atrás de mi casa. Y por 15 años estuvimos yendo a las iglesias cristianas, pero nunca había entendido mi condición de pecado y que necesitaba. Creíamos que por asistir a la iglesia, ¿verdad?, por haber cambiado, entre comillas, de religión, ahora habíamos obtenido el perdón de nuestros pecados. Pero eso es así. Este versículo dice, no por obras, para que nadie se gloríe. No es por las buenas obras que nosotros hayamos hecho. Por medio de la gracia salvadora, recibimos la vida eterna. Algo que obviamente no merecemos, pero debido al amor y la ternura de Dios manifestadas en Jesús crucificado, recibimos la gran bendición de nuestra redención. Nosotros no merecíamos ser comprados por Dios, sino que a través de la persona de Cristo, Él pagó el precio para que nosotros podamos ser comprados para ser liberados. En la gracia, la única manera en la cual podemos obtener la redención, el perdón de nuestros pecados, ¿verdad?, es a través de la gracia de Dios. No hay otra forma, sino solamente por medio de su gracia. Entonces vemos el aspecto de la gracia salvadora, que no merecíamos, pero Él nos da esa salvación. La gracia es el gran regalo aportado por Cristo e inmerecidamente apropiado por nosotros. Inmerecidamente nos hemos apropiado de la salvación. La gracia salvadora no requiere y de hecho descarta todo mérito humano. No hay ningún mérito por el cual no pueda llegar a ser salvo. Ninguno. Ni mis años, ni mi antigüedad en la iglesia, ni mis buenas obras, ni mi constancia, ni versículos que memoricé, ni gratitud que dé al Señor. Nada de eso me puede salvar. Solamente la pura gracia de Dios. Entonces entendemos que es la gracia salvadora. Vamos a ver algunos versículos que hablan acerca de cómo la gracia salvadora llegó a la vida de algunas personas. Vamos en primer lugar a Hechos capítulo 15. Vamos a pasearnos por la Biblia. Hechos capítulo 15 y versículo 11. En este capítulo
a partir del versículo 6, se reunieron los apóstoles, ¿verdad?, y los ancianos para discutir un asunto que se había presentado unos versículos antes, al principio del capítulo 15. Pero de si iban a recibir a algunos creyentes gentiles o qué iban a hacer, eso lo vamos a estudiar más adelante nosotros, pero vamos a hablar acerca del versículo 11. Dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. De igual modo que yo estoy diciendo acá que tanto judíos como gentiles también eran salvos, pero solamente podían llegar a ser salvos. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Es la gracia salvadora que vino a un grupo de gentiles para darle la salvación. Así también la gracia llega a nuestra vida para darnos la salvación. Vamos a ver también capítulo 3 de Romanos, más adelante. Romanos capítulo 3 y versículo 24. ¿De acuerdo? Porque la mayoría de nosotros conocemos el 23, ¿verdad? Cuando todos pecaron y están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Pero el versículo 24 dice así: siendo justificados, ¿qué? Gratuitamente, ¿por qué? Por su gracia, de la redención que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Muy importante, el concepto de redención. ¿Qué es la redención? Es pagar un precio por alguien. ¿Sí? Mencionamos hace un ratito, ¿verdad?, cuando hablamos de los años, el ejemplo del barquito, el niño que tenía su barquito, que lo hizo, pero después lo perdió en el canal. Cuando lo encontró ahí en un lugar, en un mercadito que lo vendían, vino y dijo: Señor, ese barquito es mío, porque yo lo hice. Y más, tiene mis iniciales, todo. Y el Señor dijo: no, ahora es mío. Si quieres que sea tuyo, tienes que pagar. Entonces el niño fue a su casa, trajo todos sus ahorros y compró el barquito. Y dijo: ahora entonces es mío, porque te hice, pero también te compré. La redención también tenía que ver en la antigüedad con el mercado de esclavos. Una persona que quería comprar un esclavo iba al mercado y decía: bueno, ¿cuánto me gusta este esclavo? Muy fuerte, ¿verdad? Y entonces, bueno, ¿cuánto cuesta? Entonces ahí Nora me dice: pues cuesta tanto. Y bueno, pues ahí yo lo compro, ¿verdad? Y entonces lo compro, ¿verdad? Y cuando me dan los papeles de cosas, yo lo rompo, le digo: a ver, alguien pagó por su libertad. Ese es el concepto de la redención. El Señor compró, pagó el precio que es Jesucristo, su sangre derramada en la cruz, porque tú y yo podamos tener libertad del esclavitud del pecado en esta vida. Entonces somos salvos por medio de la gracia. Dice acá, el versículo 24, dice: mediante la redención que es en Cristo Jesús. No merecíamos que pagara por nosotros, pero el Señor pagó el precio de nosotros. Ahí más adelantito, Romanos capítulo 5, versículo 2, dice así. Bueno, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Somos justificados, dice, pero la fe es la que nos lleva a obtener esa gracia. La fe es el conducto por medio del cual podemos obtener la gracia. Somos salvos por gracia, porque hemos creído, porque hemos depositado nuestra fe, hemos colocado nuestra fe en la persona y en la obra de Jesucristo, en la obra redentora de Cristo. Así que aquí vemos otro ejemplo acerca de la gracia salvadora. Dice que hemos sido justificados, no solamente redimidos, sino también justificados, y tenemos entrada por la fe a esta gracia. Entonces, la puerta que nos lleva a esa gracia que nos salva, que nos justifica, es nuestra fe.
¿Bien? Por la fe, el hecho de creer en Cristo como nuestro Salvador personal. Vamos a avanzar y vamos hasta el capítulo 11 de Romanos. Romanos capítulo 11, versículo 6. Dice, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Parece un trabalengua, ¿verdad? El apóstol Pablo está diciendo, bueno, o sea, vamos a ver desde el 5. Dice, así también, aún en este tiempo, ha quedado un permanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Si por obras ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, hay un pequeño remanente de personas que se mantienen fieles. Un besito. ¿Saben qué? Es por gracia. No es por sus obras. Porque si fuera por sus obras, ya no sería gracia. Y por tanto es por gracia, ya no es por obras. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que entender esto. La gracia salvadora llega a nuestra vida no porque nosotros merecíamos. Por causa de nuestro pecado, nosotros merecíamos la condenación. Pero llegó la gracia a nuestra vida. Esa gracia salvadora. Concluimos con Tito, capítulo 3 y versículo 7. Tito 3, 7. Algunos ya lo saben de memoria. Lo pusimos ahí en el curso de evangelismo. Tito capítulo 3, versículo 7. Bueno, memorizamos Tito 3, 5. Vamos a ver desde el 4. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Qué hermoso versículo, ¿no? Dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ahora, cuando encontramos el significado verdadero de la gracia, tiene que surgir de nuestro corazón, porque realmente no lo merecemos. No lo merecemos. Tal vez tú, hay cosas que puedes recibir y decir, me lo tenía bien merecido. Decía, me lo tenía bien merecido. Pero el tema de nuestra salvación entendemos que no la merecemos. Y tiene que haber gratitud en nuestro corazón porque el Señor Jesucristo tomó nuestro lugar. Vamos a avanzar y vamos a ir ahora a hablar de la gracia desde otra perspectiva. Vamos a hablar de la gracia sustentadora. Esta es la gracia que cada día nosotros necesitamos en nuestra vida, la gracia sustentadora. Vamos a ver algunos versículos que nos van a animar, nos van a ayudar y van a mostrar diferentes cosas para la vida. Romanos capítulo 12, versículo 6. Dice así, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, y el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia. Aquí viene hablando con relación a lo que es la iglesia y los dones espirituales y la función que debemos de cada uno de nosotros desarrollar. Y estoy diciendo que es una gracia
sustentadora, es lo que nos mantiene cada día, lo que nos sustenta como iglesia. Es un regalo para nuestras vidas. ¿Qué nos va a mantener vivos como iglesia? ¿Qué nos va a sustentar como iglesia? Lo que Dios nos dio. Ahora, nosotros no podemos empezar a hacer uso de nuestros dones para un beneficio propio. Es algo que recibí por gracia y es algo que voy a dar por gracia. El apóstol Pablo, por gracia recibí, por gracia voy a dar. No puedo cobrar por lo que hago. Si Dios me dio un don para enseñar, yo no puedo poner una tarifa para enseñar. Porque lo recibí por gracia, yo lo doy por gracia. Ahora, a veces implica, ¿no?, un esfuerzo, un trabajo, una dedicación, un tiempo, y eso tiene que reconocerse, tiene que apoyarse. A veces hay gastos, hay movimientos, hay veces que me invitan a predicar a otro lugar. A mí no yo no les digo, oye, sí voy, pero cobro tanto. Por gracia recibí, por gracia dar. Pero si me piden que vaya a Honduras, porque pues sí, con mucho gusto me gustaría ir, ya he ido 3 veces. Pero no les puedo decir, bueno, pero pues ahí llego caminando, no puede ser así, tengo que trasladar, y eso implica gastos, y ellos tal vez me cubren mis gastos, y cuando yo voy a regresar, bueno, por estos días que estuviste fuera, por la bendición que fuiste, queremos darte una ofrenda para que la compartas con tu familia, con tus hijos. Pero yo no puedo decir cobro por lo que hago. Ahora, recibimos un don y solamente por la gracia de Dios. Vamos a ver en otro contexto. La gracia nos capacita para enfrentar la vida cristiana. Si no hubiera la gracia de Dios, no podríamos enfrentar nuestra vida cristiana todos los días. Si hacemos a un lado la gracia de Dios, no vamos a poder sobrevivir la vida cristiana. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque los dones que hacen nos edifican, nos animan, ¿sí? Nos traen ánimo a nuestra vida. Muy bien, vamos a ver 2 Corintios, capítulo 8, versículo 1. Vamos a ver nada más un versículo, aunque ahí tenemos desde el 1 al 9. 2 Corintios, capítulo 8. Encontramos el relato de los hermanos de las iglesias de Macedonia. Y estos hermanos eran hermanos que estaban pasando por situaciones económicas muy complicadas. La región en la que vivían era una región complicada y sobre todo la condición económica en la que se encontraban era todavía, dice el versículo 2, de profunda pobreza, pero dice que ellos abundaron en las riquezas de su generosidad. Fíjense lo que dice ahí, versículo 1. Asimismo, hermanos, conocemos a ver la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para nosotros. Y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para vosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la inteligencia de otros, también la sinceridad de vuestro amor. Versículo 1 dice, les hacemos saber sobre la gracia. Versículo 6 dice, acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Versículo 7 dice, abundad también en esta gracia. ¿Qué estaban haciendo estos hermanos? Que a pesar de la profunda pobreza en la cual ellos estaban viviendo, ellos ofrendaron para la iglesia en Jerusalén.
La iglesia que había sido la primera iglesia, que estamos estudiando en el libro de Hechos, esa iglesia estaba en una gran necesidad. Se les habían terminado también los recursos. No estaban como al principio, que habían vendido sus propiedades y se apoyaban unos a otros. Ahora tenían una necesidad. ¿Sabes qué hicieron los bancos? Ahora, la gracia sustentadora, a través del ejemplo de los hermanos en Macedonia, que por medio de su gracia pudieron apoyar el ministerio, nos tienen que animar a ensayar, a poder apoyar a otras personas. Si nosotros hoy estamos aquí sirviendo al Señor, no es porque no nos gusta trabajar, es porque la gracia de Dios nos tiene. No nos gusta trabajar. Estamos enseñando a nuestros hijos a trabajar. Cuando yo era chico, no vendía a mi mamá porque me daba de comer. Pero yo vendía todo. Y yo tenía la oportunidad de aprender a hacer muchas cosas. Hay muchas cosas que yo sé hacer, pero yo sigo al Señor el tiempo completo con su gracia. Y hay personas que nos sostienen por la gracia de Dios. Y Dios nos provee, y es por su gracia, no porque yo lo merezco, es la pura gracia de Dios. Así que, hermanos, la gracia sustentadora tiene que manifestarse constantemente en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Yo no puedo decir, hace unos días atrás, abrí un mensaje que envió una persona que estaba muy bien sentado al lado de mí, y yo no. Y dijo, hermano, a veces hicimos un depósito súper grande. Gracias. Y fue la gracia de Dios. Yo no me expresé y dije, bueno, no lo merecía. No lo merecía. Pero por la gracia de Dios, se lo hizo. Así que tenemos que estar constantemente considerando esto. Vamos a Efesios capítulo 3, versículo 8. Necesitamos de la gracia de Dios para nuestro diario, pero también necesitamos de la gracia de Dios para hacer el ministerio. Fíjense lo que dice ahí, Efesios capítulo 3 y versículo 8. Dice así: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido entre los siglos y Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades y los lugares celestiales conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. El apóstol Pablo, por la gracia de Dios, cumplía el ministerio. No porque lo merecía. Él había sido perseguidor de la iglesia. Había sido un asesino de los cristianos. Pero por la gracia de Dios, ahora cumplía el propósito de Dios de llevar el evangelio hasta el último de la tierra. Es necesaria la gracia de Dios para nuestras actividades diarias. Es necesaria la gracia de Dios para nuestro sustento. Es necesaria la gracia de Dios para el ministerio que desarrollamos, pero también es necesaria la gracia de Dios y es clave en el servicio que realizamos. Vamos a 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 1. 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 1. Dice así: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Dos elementos importantes: esfuerzo y gracia. Esfuerzo y gracia. Siempre debemos enseñar a nuestros hijos. Si no hay esfuerzo, no hay resultados. Pero aquí el apóstol Pablo nos desafía que debemos esforzarnos en lo que hemos recibido y que no merecemos. En esas cosas es donde debemos esforzarnos. En los dones que Dios nos ha dado, en la provisión que Dios nos ha dado, en el servicio que Dios nos ha designado, debemos esforzarnos. Pero vamos a avanzar y vamos a Hebreos capítulo 4 y versículo 16. Hebreos capítulo 4 y versículo 16. Es necesaria la gracia
¿verdad?, sustentadora para que podamos entrar, tener un libre acceso a una comunión con Él. Esos 4 versículos 16. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios nunca llega tarde, siempre socorre. Aunque pensemos que no está, Él está ahí y aparecerá en el momento preciso. Pero ¿sabes? La gracia de Dios es necesaria para que podamos entrar en esa comunión. No es que soy un hijo consentido de Dios. Dios dice: no, es que yo tengo palanca. No es mi palanca. No es que soy consentido. Es la gracia de Dios. Ahora, ¿por qué se manifiesta así? Pues es la gracia sobre. Cada uno, Dios le da a algunos tal vez un poco más de gracia que a otros. Pero la gracia de Dios es para todos. Algunos reconocen, otros no reconocen cuánto es la gracia de Dios para su vida. Pero también es necesaria para que podamos estar satisfechos y para que podamos estar completos. Fíjense lo que dice 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. El apóstol Pablo se encontraba en un momento complicado de su vida. Estaba en una situación de salud complicada. Dice que tenía un aguijón en la carne. Dice ahí el capítulo 12 y versículo 9, dice así: y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ahora, el apóstol Pablo se sentía mal, estaba enfermo, ya no podía hacer el ministerio. Y dijo: Señor, ¿qué haré? Vamos a ver los versículos antes. Dice 1 Corintios 12. Dice versículo 7: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté para que no me enaltezca sobre mí. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me quite de mí, para que me mantenga sumido. Y dice entonces el versículo 9: yo le he rogado 3 veces que lo quite de mí. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Dice: bástate mi gracia. Depende de mi gracia. Eso es suficiente. Esa gracia es suficiente, es la que te va a llevar a tener victoria en tu vida cristiana. No importa tu condición de salud, no importa lo que estés. Dice: bástate en mi gracia, porque, ¿verdad? Mi poder se perfecciona en la debilidad. Muy bien. Vamos a pasar ahora a ver la gracia que satisface, o la gracia satisfactoria. Esta gracia nos va a ayudar a mantenernos satisfechos en nuestra vida en todo. Vamos a Santiago capítulo 4, versículo 6. Santiago capítulo 4, versículo 6. Dice: pero Él da mayor gracia, por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Está hablando en un contexto de oración, de dependencia del Señor. Dice el versículo 3: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros defectos. O almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Sabes qué? Muchos cristianos son salvos, pero les va a parecer raro, pero hemos estado estudiando en el CALIBE, pero no están satisfechos. Y están buscando en el mundo una satisfacción. Están buscando en las cosas que el mundo ofrece satisfacción. Ahora, pueden
¿puedo ser salvo y no sentirme satisfecho? Sí. ¿Debe ser así? Pero ¿cuál es la razón por la que no estoy satisfecho? Porque soy soberbio y no quiero hacer caso a lo que Dios me dice. Y el Señor dice, bástate mi gracia, bástate la vida que yo te estoy ofreciendo. Cuando tu vida se acuerda a lo que yo te digo, bástate. La satisfacción en tu vida no vendrá ni por las cosas materiales, ni por los logros personales, ni los profesionales, ni los deportivos, ni nada, sino solamente vendrá por tu gracia. Y dice entonces ahí, bástate mi gracia. Y dice al apóstol Pablo, que ahora dice, Dios da gracia, Dios resiste perdón a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Quieres estar satisfecho? Busca gracia. Humíllate delante de Dios. En segundo lugar, vamos a Efesios capítulo 4, versículo 29. Efesios 4, 29. Dice que va a dar satisfacción a nuestra vida cuando aún nosotros podemos expresarnos a través de palabras de gracia. Versículo viene hablando de un cambio a nuestra vida anterior. Ya lo dice el versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, la verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Aislados, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, y de ayudar al diablo. Ejecutaba no un más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Fíjate lo que dice acá el versículo 23. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los demás. Dice, cuando nosotros vino, o nos casamos, ¿verdad? Nos venimos a vivir a México, y después de 7 años volvimos a Argentina. Cuando nosotros llegamos al aeropuerto, empezamos a escuchar a todos hablar. Y alguien decía, ay, qué raro se escucha. No sé si a ti te ha pasado, pero ahora que soy en Cristo, cuando empecé a estar en Cristo, escuchaba las palabras y me sonaba raro. Antes estaba acostumbrado y tal vez decía varias, muchas. Pero ahora que soy en Cristo, hay malas palabras que me quitan. Ahora, muchas personas acá en la iglesia de Jesús vivían aún, dice, con costumbres de su antigua vida. Pero dice que realmente debe haber un cambio en nuestra vida. Y lo que antes hacíamos ya no lo debemos de hacer ahora. Dice, incluso a través de nuestra forma de hablar. ¿Para qué? Dice, para que haya gracia. Y de ahí es acá que para que las personas se sientan agradables. Que sea agradable nuestra conversación. Aún dice que nuestras palabras sean sazonadas con sal. Que sean agradables. Nuestra forma de hablar sea agradable. Para mí es necesaria también edificación. Y entonces podemos saciar y va a haber satisfacción también a través de una vida transformada. Y terminamos con el ejemplo del Señor Jesucristo en Lucas capítulo 2, versículo 40. Dice que el Señor crecía en estatura, en conocimiento, de gracia para con Dios y para con los hombres. Ahora, el Señor podía ser aceptado, era agradable la presencia del Señor, traía satisfacción estar al lado de Jesucristo. Cuando nosotros nos tomamos de la gracia de Dios, aún aquellas personas que no nos soportaban, comienzan a sentirse que están con una persona agradable a Dios. Esa es la gracia de Dios. Por eso necesitamos vivir en base a la gracia de Dios. Dijimos que está la gracia sanadora, la gracia sustentadora, pero también la gracia de. Hay 3 enemigos que se van a presentar delante de la gracia. Quiero que pongan mucha atención. Vamos a terminar. En primer lugar, vamos a ver Judas capítulo 1, versículo 14. El
primer enemigo de la gracia. Judas capítulo 1, versículo 14. Dice así. Bueno, solamente es un capítulo, ¿no? Dice Judas 1, 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de militares. Perdón, versículos del 1 al 4, no está del 1 al 4. Dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor, os sean multiplicados, amados por la gracia suya, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué mencionar acá? Habían falsos maestros que se habían introducido a la iglesia. ¿Qué es lo que estaban? ¿Cómo ellos lo podían conocer? Había apóstatas de la fe. Apostatar significa apartarse o separarse. Había personas que habían venido, pero en su corazón estaban alejados de Dios. ¿Por qué se habían alejado de Dios? Porque dice que habían convertido de la gracia, dice que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Primer enemigo de la gracia, el libertinaje. Dijimos que un resultado de la gracia es nuestra libertad. Pero muchas personas dicen: ya soy salvo, no lo merecía, tengo la seguridad de mi salvación, si yo peco no me voy a quitar otra vez, ya soy salvo. Dijimos, no perdemos la salvación. Y entonces muchos dicen: si ya soy salvo, pues me doy vuelta de la. ¿Sabes? El libertinaje es un enemigo de la gracia. ¿Sabes qué resultado va a traer en tu vida? No solamente la insatisfacción, va a traer la miseria. Cuando nosotros vivimos una vida de libertinaje, volvemos a la esclavitud. Y esa vida de esclavitud en el pecado nos lleva a vivir una vida miserable. Ahora, muchas personas han despreciado la gracia de Dios. Dios te da por gracia la oportunidad de vivir. Cada día nos despertamos con la gracia de Dios. Entonces, no digas: tengo la vida. Dios te dio un trabajo por su gracia. No digas: porque tengo mi trabajo, porque gano bien, porque tengo vida y respiro, porque tengo salud. Es por gracia. Pero cuando tomamos una actitud de libertinaje, yo hago con mi vida lo que quiera. Yo hago con mis recursos lo que quiera. Yo hago con mi trabajo lo que quiera. Yo hago con lo que quiera. Es mío. Eso es libertinaje. ¿Sabes cómo vas a terminar? Viviendo en la gracia. Un enemigo de la gracia. Segundo enemigo de la gracia. Vamos a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Versículo 15. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Dice así: Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ello muchos sean contaminados. Segundo enemigo de la gracia, la raíz de amargura. Ahora, hay muchos creyentes que no tienen raíz de amargura. Tienen un tronco de amargura. Ahora, la raíz de amargura se manifiesta cuando yo no lo entiendo. Se da cuando yo no lo entiendo. Cuando no estoy dispuesto a perdonar a aquel que me hizo mal, aquel que me engañó, aquel que hizo algo en mi vida, y yo guardo en mi corazón. Dice: cuídense de que dejen de alcanzar esta gracia, que la gracia se siga manifestando en sus vidas. ¿Cómo? Brotando en ustedes. ¿Por
Porque la raíz de amargura no solamente afecta a nuestra vida, también afecta a la que está alrededor. Ahora, tengo una pregunta. ¿Tienes tu corazón íntegro en cuanto al perdón? ¿Tienes limpio o está no sé si a ustedes les ha pasado que su jardín, de repente ustedes arrancan ciertas plantitas que no son buenas, que no sirven para nada, y las quitas. Ahora, al cabo de unos días, unas semanas, vuelve a salir. Se vuelve a manifestar. Y lo vuelves a arrancar y otra vez te vuelves a decir, ¡ay, qué raro! El problema es que estás sacando las cosas de la vida, pero tienes que sacarlas a la raíz. Bueno, tal vez, yo quiero cambiar ciertas cosas con una persona que me hizo mal. Y le voy a sonreír un poquito. Pero hizo algo más y sale otra vez la raíz de amargura y se manifiesta. Y otra vez, pues, la raíz de amargura es el enemigo número 2 de la gracia. Y no nos va a permitir disfrutar de la gracia. La raíz de amargura. Así que debemos de pedirle al Señor que nos ayude a perdonar, que nos muestre y que podamos sacar la raíz de amargura de nuestra vida. Pero pues el libertinaje y la raíz de amargura vienen de algo más. En tercer lugar, vamos a Santiago, Hebreos Santiago, capítulo 4. Ya lo veíamos ahí en Romanos 12, decía el apóstol Pablo, pero Santiago 4, versículo 6. Dice así: pero Él da mayor gracia, por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Sabes quién es el tercer enemigo de la gracia? La soberbia. Si yo soy soberbio, no podré dar la gracia de Dios. Ahora, hermanos, la gracia de Dios es abundante. Si no fuera por su gracia, no estaríamos aquí y seríamos nada. No es por méritos propios. Lo que yo hago, lo que yo vivo, los hijos que tengo, lo que ellos hagan, es por la gracia de Dios. No es porque lo merezco, es porque Dios en su gracia me lo dio. En su regalo inmerecido. La gracia de Dios. Ahora, no debo de ser soberbio y decir, yo lo gané, yo lo tengo. Es la gracia de Dios. Si soy soberbio, orgulloso, entonces estoy desarrollando mi vida en la gracia. Y no podré dar la gracia. Dice Romanos capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y el apóstol Pablo responde: no. Ese es el libertinaje. No, bueno, entonces, para que la gracia sea mayor en mi vida, ¿tengo que perseverar en el pecado? No, señores. ¿Qué es lo que Dios se debe hacer? Debo vivir una vida de humildad. Dice Dios, dice que la gracia, ¿a quién? Jesús. La gracia. Una persona humilde es aquella que se pone debajo de sí. Para terminar, dice ahí, 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. Dice el apóstol Pablo así: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no Dios, sino la gracia de Dios conmigo. Ahora quiero hacerte una pregunta para terminar. ¿Puedes decir hoy que la gracia de Dios no ha sido en vano en tu vida? ¿Puedes decir la gracia de Dios realmente, ese regalo que Dios me ha dado sin que yo lo merezca, ha valido la pena? ¿Es así? Y si no es así, ¿qué estás esperando? Que valga la pena. Dice el apóstol Pablo, pero por la gracia de Dios soy. No eres lo que eres por ti. No eres lo que eres por tu padre. Los papás decimos así, ¿no?
Tú eres lo que eres por mí. No es cierto. Es por la gracia de Dios, Padre. Nuestros padres tuvieron que ser. A veces en lo bueno y a veces en lo malo, sobre todo. Pero sabes, por la gracia de Dios, dice el apóstol Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino por la gracia de Dios. Que valga la pena de la gracia de Dios. Ahora dedicamos este tiempo a ti, hermanos. Te pedimos que nos ayudes a valorar cada día la gracia. Y que, Señor, podamos nosotros hacer valer la pena de ese sacrificio, ese perdón, esa salvación que hoy obtenemos en Cristo. De ese sustento diario para la vida, pero también de esa satisfacción que nosotros podemos obtener en la gracia. Señor, ayúdanos a guardar nuestro corazón de soberbia, de orgullo. Ayuda a guardar nuestro corazón de la raíz de amargura y guarda nuestro corazón de libertad. Señor, permítenos recordar que lo que somos, lo somos por tu gracia. Gracias, Señor, te damos en esta hora. Pedimos que nos guarde tus pies, los bendigas en el nombre de Jesús.